estado viendo en la palabra de Dios y sintiendo el corazón del Padre, como la intención de Él es bendecir a su creación, bendecir no solamente a su pueblo, sino luego a través de su pueblo llegar a todas las naciones y que podamos conocerlo y que podamos tener bendición realmente de parte de Dios. Y en eso estamos, amén, hermanos. Lo que Dios ha estado haciendo en nuestros hogares, en nuestras familias, el poner, el entender y el declarar y el saber que suceden cosas en el mundo espiritual, en nuestros hogares, cuando recibimos este ser saludados, ¿verdad? Esta declaración de salud, que las personas han venido a los hogares a compartir con nosotros y declarar esa salud, y cosas suceden en el mundo espiritual. Es algo que yo siempre deseo en mi corazón, decirle a Dios: Dios, ¿qué está pasando en el mundo espiritual en este momento? ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual? Y eso es lo que nos permite vivir una relación con Dios emocionante, saber lo que está pasando en el mundo espiritual. Amén, hermanos. Saber lo que está pasando en el mundo espiritual. Y yo creo que el corazón de Dios que no cambia, o sea, Dios no dice: pues hoy traigo ganas de bendecir, hoy no traigo ganas de bendecir, hoy quiero amar, hoy no quiero amar, sino el corazón de Dios es un corazón creativo, es un corazón bueno, es un corazón amoroso. Y en la palabra de Dios nosotros podemos ver que nosotros recibimos algo que viene de muchos años atrás. Y no solamente, ahorita vamos a ver cómo es que nos conectamos con ello, pero aún antes del Señor Jesucristo, el Padre ya quería manifestar su bendición a la humanidad que se había separado de Él, que estaba en tinieblas, que estaba sin la bendición, que estaba sin la prosperidad, sin la salud. Y habla con un hombre, lo llama por su nombre y lo atrae para una misión. Y ahora quiero que veamos algo más profundo, porque en una ocasión, después de hablarle por su nombre, le dice Dios a este hombre: de cierto te bendeciré. Y así se llama el mensaje de hoy: de cierto te bendeciré. Dile que está a tu lado: Dios te dice: de cierto te bendeciré. O sea, con toda seguridad te voy a bendecir. Con toda seguridad yo te voy a bendecir. Pero ¿qué es lo que hace que Dios nos diga o le diga a una persona: de cierto te voy a bendecir? La Biblia dice que el rey David había vivido tal experiencia que dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, la bendición de Dios persiguiéndonos, la bendición de Dios guiándonos, persiguiéndonos para alcanzarnos y para envolvernos y para llenarnos. Y nosotros habíamos visto, y ahora quiero que entendamos aún más ciertas cosas que son claves. ¿Qué es lo que hace que Dios le diga a una persona: de cierto te bendeciré? Y mencionábamos la semana pasada, a manera de como si fuera un acuse de recibo, ¿verdad? Hablamos de la vida de Gedeón, ¿verdad? La antepasada. Cuando Gedeón habla con Dios, primero Dios le habla y Gedeón duda, y luego le vuelve a hablar y vuelve a dudar y le vuelve a dar la misma declaración de bendición, hasta que dice Gedeón: ya entendí, y sí lo quiero. Sí quiero que Dios me saque, sí quiero que Dios me bendiga, sí quiero que Dios me prospere, sí quiero que Dios me saque de la opresión. Entonces, cuando hace esto, sabemos que hace un acuse de recibo, y Gedeón había entendido y le dice, de hecho, en un tiempo, cuando hablamos del libro de los jueces, estamos hablando de esas personas que en medio de una situación depravada del pueblo de Israel, estas personas sobresalieron. O sea, en medio de una situación crítica, moral y espiritualmente, estas personas eran personas que Dios vio algo especial y dijo: a través de ti yo voy a hacer una liberación, a través de ti yo voy a hacer algo sobrenatural. Y ahí tenemos a un Gedeón, o tenemos a un Sansón, ahí tenemos una serie de personas haciendo esto. Y vemos que la forma de sellar, vamos a decir, esta recepción de la bendición es mediante una ofrenda. Lo vimos esto, ¿verdad? O sea, llega un momento en que Gedeón dice: esta palabra es para mí y yo la recibo, Señor.
acuse de recibo y firma y le da una ofrenda al Señor. Entonces vemos que hay ofrendas que de repente son una declaración, una especie de acuse de recibo de lo que Dios nos ha dicho, y eso lo hemos hecho, lo estamos practicando, donde Dios habla a nuestro corazón en forma especial y decimos: es que esa palabra es para mí. Nos ha pasado otras veces, ¿verdad? Pero no sabíamos qué hacer, le escuchábamos y decíamos: bueno, está bien, pero ahora entendemos y entramos en el mundo espiritual y decimos: esa palabra es para mí y yo la creo, Señor, recibe mi ofrenda, recibe esta ofrenda que yo tengo para ti. Pero también la palabra de Dios nos habla de otras ofrendas que no son respuesta a un decreto o algo que Dios hace, sino son solamente de iniciativa propia. Por ejemplo, la Biblia dice que un día simplemente Caín y Abel, dos hermanos, deciden presentar ofrenda a Dios. Y cuando nosotros vemos esto, no dice que respuesta a algo que Dios les había dicho, era simplemente de iniciativa propia. Ellos dijeron: Dios, queremos traerte una ofrenda. Ahora, cuando uno le trae una ofrenda a Dios, uno tiene que aprender los principios divinos, lo que pasa en el mundo espiritual, para que uno sepa qué sucede. Por ejemplo, el caso de Caín, nosotros vemos que él trajo, y así dice, trajo una ofrenda. Él dijo: aquí hay una ofrenda y aquí traigo una ofrenda. Y dice la Biblia que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Yo decía, viendo todo esto, y es porque Abel no trajo una ofrenda, sino que él fue y buscó de los primogénitos, quiere decir de los más grandes, y cuando encontró los más grandes, dijo: ahora quiero los más gordos y los más grandes para ofrecérselo a Dios. O sea, él hace una cosa que, aunque va a ser una ofrenda de iniciativa propia, tiene que ser lo más grande y lo más gordo, lo mejor de lo mejor, es presentarle a Dios. Esa es una ofrenda cuando uno voluntariamente lo va a hacer, y Dios recibe las ofrendas. Dios se da cuenta de las dos ofrendas, pero Dios responde en forma diferente. La Biblia dice que se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces, quiere decir que nuestras ofrendas también pueden producir agrado a Dios. En inglés, también en la misma palabra de agradar es que no respetó, o sea, no lo vio con respeto la ofrenda que le trajo Caín. Este es otro tipo de ofrenda. Pero el día de hoy yo quiero que veamos algo que nos lleva a un nivel que para mí pensar, es un nivel allá por donde se movía María, la hermana de Lázaro, que busca en su casa la ofrenda más preciada. ¿Qué puedo hacer? Jesús va a venir a mi casa, va a estar aquí en mi casa, mi hermana le ha preparado una comida, mi hermano va a estar sentado con él a la mesa y yo quiero traerle una ofrenda al Señor. Y ella empieza a buscar y dice que de toda la casa encuentra un perfume de gran precio. Se dice que verdaderamente valía mucho dinero ese perfume, y ella lo vierte a los pies del Señor y enjuga sus pies con sus cabellos. O sea, hace algo especial realmente, ¿no? Ese nivel de ofrendas, algo que tiene una trascendencia que 2000 años después todavía aprendemos de ello. Y nosotros podemos ver que Dios le habla, y es el tema, y ahora con esto entra el tema. Podemos ver que Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, de cierto te bendeciré. Yo te voy a bendecir, pero no solamente te voy a bendecir, yo te voy a dar, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, adelante, atrás, voltea al norte, voltea al sur, este y oeste, todo lo que ves alrededor yo te lo voy a dar. Esto lo vas a heredar tú y lo va a heredar tu descendencia. Amén, hermano. Y Dios nos habla y dice: voltea alrededor, yo te lo voy a dar. Ahora, previamente, esto es el capítulo 22. Pero me voy a ir un poquito para atrás para poder llegar a este punto. Abraham, en el capítulo 12, todavía desde el 11, todavía Abraham era una persona de familias idólatras. Él viene de donde vendría a ser Irak en este tiempo, la Mesopotamia, entre los dos ríos, el Éufrates y el Tigris. De esa región idólatra él sale, Dios lo saca y le dice: saldrás de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre. Dios le habla a él y dice la palabra de Dios, y a mí me llama la atención porque Dios, cuando le habla esto y él sale de su tierra,
y llega a un lugar donde Dios le dice: esta tierra te la voy a dar, dice que él hace un altar. Es todo lo que dice. Dice que él hizo un altar. Y de ahí él se fue a otro extremo de la misma tierra, vamos a decir, todo el territorio y hace otro altar. Es lo que dice. Por tercera vez dice que va a otro lugar de esa tierra donde Dios le habla y le dice: toda esta tierra te la voy a dar, y hace otro altar. Pero en las 3 veces no habla de ofrenda, o al menos, o no hizo ofrenda, o sea, hizo un altar pero no presentó ofrenda. Yo no sé si como alguna gente que hace sus altares a los ídolos, ¿verdad? O hizo un altar pero la ofrenda no tenía tal significado como para dejar en la palabra de Dios escrito eso. Estamos hablando del capítulo 12 y el capítulo 13. Sucede algo en el 14, llegamos al 15 y Dios vuelve a hablar una vez más a Abraham y le dice: Abraham, ¿ves todo esto? Lo va a heredar tu descendencia. Y Abraham le dice: ¿mi descendencia? ¿Cuál descendencia, Señor? Pues yo ni hijos tengo. Aquí, por lo que yo veo, pues tengo nada más a este siervo, hijo de mi siervo, ¿verdad? Pues yo creo que él es que se va a quedar con todo eso. No, lo va a heredar un hijo tuyo, un hijo mío. Y le dice: ¿y cómo sabré? ¿Y cómo sabré esto que tú me estás diciendo que es bello? O sea, ¿cómo tendré la certeza? Y por primera vez Dios le dice: tráeme una becerra, tráeme una cabra, y tráeme un carnero y un palomino, y tráeme una tórtola de 3 años. O sea, el carnero, la cabra y el carnero de 3 años. Tráeme esto. Y le presenta la ofrenda. Presenta la ofrenda a Abraham. Cuando yo veo todo esto, yo digo: Dios estaba enseñando a Abraham a ofrendar. O sea, acá yo no sé si ofrendó o no ofrendó Abraham. Yo no lo sé porque no lo dice la Biblia. Nomás dice que hizo un altar. Si hizo una ofrenda, pues a lo mejor no era ni tan importante la ofrenda como para mencionar qué es lo que ofrendó. Pero si ofrendó, pues bueno, no era tan importante aparentemente. Pero es hasta que llega aquí cuando Dios nos da una enseñanza y nos dice que cuando Él está enseñando a ofrendar, entonces Él nos dice qué ofrendar. O sea, Dios no le dice: bueno, no importa lo que ofrendes, ofrenda algo, con que sea de todo corazón, tú ofréndalo. Pero cuando Dios está enseñando y que nosotros sabemos que estamos ofrendando a Él, por eso la importancia de saber que estamos haciendo cosas y entramos en el mundo espiritual. Cuando nosotros llegamos aquí y empieza la alabanza y la adoración, nosotros debemos de ver lo que pasa en el mundo espiritual y conectarnos y glorificar al Señor. Amén, hermanos. O sea, no es esto como una preparación para la predicación, no es esto algo como para olvidarnos de lo que estábamos haciendo. Esto es realmente penetrar en el mundo espiritual y glorificar al que vive y reina para siempre. Amén, hermano. Cuando nosotros ofrendamos, también así lo hacemos. Cuando la palabra se comparte, también así lo hacemos. O sea, algo sucede en el mundo espiritual cuando yo vengo y traigo una ofrenda para Dios. O sea, es algo que si yo no lo había hecho antes, Dios me dice: Joel, me vas a traer A, B, C, y en forma específica. O sea, Dios quiere que lo haga de corazón, pero cuando no lo sé hacer de corazón, quiere que lo haga para que aprenda a hacerlo. Capítulo 15. Pero Dios luego viene al capítulo 22. Dios ya le había dicho lo que le dijo en el 15 y lo que le dijo en el 13 y lo que le dijo en el 22, ya se lo había dicho en el 12. O sea, no es novedad. Pero ¿por qué tiene que venir al 22 donde Dios le dice: de cierto te bendeciré? Y le dice una vez más: toda esta tierra la va a heredar tu gente, y tú serás bendición a todas las naciones, y de ustedes saldrán reyes, gente que sean principales en donde se muevan. Nosotros estamos escribiendo, ahorita estoy escribiendo un libro que se llama I Prince, y habla de ser príncipe, no necesariamente príncipe de una nación, pero príncipe en una área, príncipe en química, príncipe en arte, príncipe. La persona, yo he mencionado, el 23% de las personas que han ganado premio Nobel son gente judía, porque la bendición ha trascendido generacionalmente. La persona más grande que ha ganado un premio Nobel en economía es un hombre de más de 90 años de edad, judío. O sea, la bendición llega hasta allá, pero Dios ya lo había dicho, y Dios lo vuelve a decir, hasta que llegue el 22 y Dios lo confirma y dice:
de cierto te bendeciré. Y este es el punto en el que nosotros queremos llegar. Este es el punto que queremos vivir, donde Dios dice: Joel, de cierto te bendeciré. Y empezamos a ver cuál es el contexto, qué es lo que sucedió, porque aquí en la palabra del Señor empezamos a leer y dice en el 22 que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Dios le habla a Abraham por su nombre y lo prueba. Cuando nosotros hablamos de una prueba o la pasamos, o si la reprobamos tenemos que repetirla. Pero Dios prueba a Abraham, y vamos a ver qué es lo que Dios prueba a Abraham. ¿Qué es lo que Dios prueba de una persona antes de que le diga: de cierto te bendeciré? Y Dios prueba a Abraham, y Abraham escucha lo que Dios le dice. Y lo que yo veo aquí en la palabra del Señor es que Dios le habla a Abraham, y la primera cosa es que le habla por su nombre. Porque hay cosas que Dios hace para todos y nos pide a todos, pero de repente hay cosas que dice: tú, Pedro, o tú, Juve, o tú, Cris, o sea, hay cosas que se han dado cuenta que de repente hay cosas que dice uno: esta palabra es para mí, ¿verdad? Esta palabra es para mí, o esto que está hablando, Dios me está diciendo que haga tal cosa. Es algo personal. Y si bien es cierto que Dios vela por todos nosotros, Dios nos conoce en forma individual. ¿Quién dice amén a esto? Dios sabe lo que tú estés pasando en este momento. Dios lo conoce. El plan y la intención que Dios tiene, la tiene en forma personal para cada uno de nosotros. Amén. Para cada uno, y le habla por su nombre, le dice: Abraham. Y Abraham le contesta y le dice: Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Le dice: ahora quiero que hagas esto, ahora. Y Abraham escucha a Dios y le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y yo quise pensar qué era en ese momento Isaac para Abraham. Y yo escribí: pues Isaac para Abraham era aquella persona anhelada por años. O sea, por años y años él estuvo deseando un hijo y no tenía hijo. Hasta los 90 y tantos años vino a tener hijo. Entonces era el anhelado, aquel que él pensó que nunca tendría, aquel que cuando vino transformó su vida, su presente y su futuro, el que le dio un nuevo impulso a su vida, el que le trajo luz y color a cada día de su existencia. Ese era Isaac. O sea, Dios le estaba diciendo: toma a lo más valioso que tú tienes, tómalo, quiero que lo tomes y quiero que vayas. No cuando tú quieras, sino ahora, tómalo. Y quiero que vayas a la tierra de Moriah, que quiere decir la escogida por Dios, y vas a ir a ese lugar y quiero que me lo presentes en un sacrificio. Este holocausto significa un sacrificio que luego se quema. Es como quemarlo. Al día siguiente en la mañana, Abraham toma a Isaac, toma un cuchillo, toma una antorcha, toma leña, lo pone sobre un burro y se van con 2 criados. Y yo decía: uno puede tener dos visiones al respecto. Una visión es: ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Es lo que más quiero. ¿Qué tiene Dios en la cabeza? Pues ¿de qué se trata esto? Tanto tiempo que se tardó y mira, ahora ya me lo está pidiendo. No, pues yo pensé que Dios era un Dios bueno y ahora resulta que Dios me está pidiendo lo que yo más quiero. A lo mejor ni es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si tanto que batalló para dármelo y ahora que me lo dio, ahora me lo está pidiendo? Y toda una serie de cosas que pueden pasar por la cabeza, ¿cierto o no es cierto? Pero hay otra forma de verlo en el mundo espiritual, porque yo veo a Abraham a primera hora, temprano en la mañana, que se levanta y agarra a Isaac. Y no dice que Abraham, yo una vez escuché una predicación, no, que Abraham iba acá con el corazón quebrado, llorando y cuánta cosa. Pero yo lo veo y no me parece que así fuera. O sea, o Abraham entendía algo sobrenatural que yo no había entendido, o Abraham está loco. O sea, ¿cómo es posible que Dios te dice: me vas a entregar a tu hijo? Sí, hombre, ¿cuál quieres? ¿Cuál? ¿El cabezón o el patón? El que quiera, Señor, yo te lo doy. ¿Verdad que no? Entonces, o Abraham está entendiendo algo que yo no entiendo sobrenatural, o Abraham está viendo algo que yo no alcanzo a ver, o cuál es la enseñanza de todo esto. Porque Abraham a primero de la mañana lo toma y no espera, no piensa, no platica, no dice: ay, déjame pensar.
él veía algo en el mundo espiritual que nosotros hemos de aprender el día de hoy para que Dios nos diga y nos certifique: de cierto te bendeciré. Amén, hermanos. Dios nos dice: de cierto te bendeciré. Y no va a ser con pena ni con angustias, va a ser cuando podemos ver claramente, como podemos ver después en Romanos capítulo 4. Abraham toma a su hijo y se va caminando. En el camino su hijo le dice: papá, pues aquí tenemos el cuchillo, aquí tenemos el fuego, la leña, pero papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Es la primera vez que se menciona, así como Gedeón dijo Jehová Shalom, ¿verdad? Acá dice Jehová Jireh. Entonces Dios proveerá. Ellos siguen caminando, deja ya a los dos sirvientes y se van hacia el monte en Moría. Y cuando nosotros vemos esto, hay algo en el mundo espiritual que nos hace comprender qué es lo que sabía Abraham, qué es lo que Abraham había aprendido y cuál es el principio para nosotros, para que nosotros recibamos de parte de Dios: de cierto te bendeciré. Amén. De cierto te bendeciré. Y yo encuentro que cuando Dios hace eso con Abraham, y le dice que haga tal sacrificio, Dios no le dijo qué beneficio recibiría si pasaba la prueba. O sea, Dios no le dijo: mira, Abraham, esto es una prueba, ok, la verdad esta es una prueba, pero te voy a decir lo que va a pasar al final para que no te me asustes, ¿verdad? No le dijo. Tampoco le dijo: si tú pasas la prueba, tú vas a tener tal beneficio. O sea, cuando hablamos de Gedeón, decimos que Dios le dijo: Gedeón, esto es lo que va a pasar, este es un decreto de bendición sobre tu vida y a través de tu vida. Y Gedeón responde a ello. Pero Abraham no. Abraham no sabía. Abraham nada más le dijeron: toma a tu hijo y sacrifícalo. Presenta esta ofrenda. ¿Qué ofrenda tan tremenda iba a presentar Abraham? Y cuando le dice esto, Dios no le dice qué iba a recibir de recompensa. O sea, Abraham, tú no te preocupes, yo te voy a dar otro hijo, o lo que sea, yo lo voy a resucitar. No le dice nada. Entonces hace eso Abraham, escucha a Dios, y Dios no le dijo que era una prueba. Dios lo prueba con lo que tiene y con lo que está dispuesto a ofrendar. O sea, cuando dice aquí: probó Dios a Abraham, lo prueba con lo que tiene, porque Dios no nos prueba con lo que no tenemos, sino nos prueba con lo que tenemos. ¿Se acuerdan aquella persona que le dijo una persona a otra: oye, si Dios te diera 100 casas, ¿tú le darías 10 a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? ¿Lo cuento? Le dice una persona a otra: oye, si Dios te diera 100 casas, ¿le darías 10 a Dios? Dijo: claro, sí se las daría. Bueno, ¿y si te diera 100 carros, le darías 10 a Dios? Sí. Y así le dijo varias cosas. Y dijo: ¿y si te diera 100 gallinas, le darías 10 a Dios? Dijo: no, 10 gallinas no. Dijo: pero ¿por qué no? Si le darías 10 casas, le darías 10 carros, le darías 10 de todas esas cosas grandes, ¿por qué no le darías 10 gallinas? Dijo: es que las 100 gallinas sí las tengo. Y Dios nos prueba con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Y a veces nos prueba en algo que parece inconcebible. Viene con una viuda que no tiene nada más que un poco de harina y aceite para comer, hacer una torta debajo del rescoldo y comérselo y luego darse a la muerte. Y Dios le dice a través del profeta: no lo hagas, dámelo y no te va a faltar. No te faltará la harina y no te va a faltar el aceite. Y dice: eso es concebible. Otra mujer apenas tiene 2 blancas, 2 moneditas y las echa, y el Señor dice: no, tú no eches. Jesucristo no le dijo: no, tú no eches, tú nomás tienes eso, sino le dice: bien hecho, nadie como tú ha hecho. ¿Hasta dónde trascendió eso? Pues lo mismo sucede aquí, y tenemos que ver lo que pasa en el sentido espiritual. Dios opera y hace algo que trasciende en generaciones, en siglos y en milenios, y aún miles de años después hay gente que se está beneficiando por la ofrenda que este hombre presentó. O sea, yo y mi esposa y mis hijos y mis nietos nos estamos beneficiando de las ofrendas que mis suegros o mi madre o mis abuelos
ofrendaron. Y hay gente, tus hijos y tus nietos se van a beneficiar espiritualmente de las ofrendas que tú y yo presentamos el tiempo presente, porque Dios tiene conciencia de ello. O sea, esto no es algo que uno dice, lo pongo aquí, se olvidó, ya no sé, bueno, sirvió para pagar una luz o yo no sé, para algo. No, 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 esto es una cosa que yo traje a Dios. Esto no es una cooperación, es una ofrenda que yo traigo delante de la presencia de Dios, y en el mundo espiritual queda anotado. Y la Biblia dice que de repente Dios le habla a una persona y dice: Dios ha visto tus oraciones y ha visto tus ofrendas. Dios lo ve. Esto es algo que trasciende al mundo espiritual, y sucede en el caso de Abraham, que lo que él presenta, aún en miles de años después, hay gente que se está beneficiando por eso. ¿Por qué Abraham no se angustió? Porque yo no veo angustia en Abraham, que yo podría hacer un mensaje: no, hermanos, Abraham lloró y le dolió y cuánta cosa. Pero yo veo que nos duele cuando no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual. Pero si nosotros vemos lo que pasa en el mundo espiritual, entonces no nos duele. Abraham había aprendido de parte de Dios, número uno, que Dios, y le estaba diciendo: Dios, número uno, tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia y que mi descendencia iba a heredar toda esta tierra. Ok, tú me estás pidiendo que te entregue mi único hijo, el único que yo tengo. Tú me lo estás diciendo que es mi único, el que amo, el anhelado y todo esto. Muy bien, me lo estás pidiendo. Yo creo, como dice Romanos 4, yo creo, Dios, que tú puedes levantarme una descendencia aún de un muerto. Y Dios lo ve y lo cuenta por justicia, la fe de él. Y Dios le habla y le dice: Abraham, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, de cierto te bendeciré. Dios, cuando verdaderamente, o sea, uno dice: bueno, yo sé que Abraham no mató a Isaac. O sea, en lo físico no lo mató, porque cuando él lo iba a sacrificar, el ángel lo detuvo y le dijo: no lo hagas. En lo físico no lo hizo, pero en su corazón él presentó el sacrificio a Dios. Amén. En su corazón él estuvo dispuesto, y Dios dice: no me lo rehusaste, o sea, no lo retuviste. De hecho, Dios tomó esa ofrenda de parte de Abraham. Y entonces Dios le dice: por cuanto eso hiciste, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. Amén. Y cuando nosotros consagramos a Dios, consagramos lo que más queremos. Cuando nosotros consagramos a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, nuestro hogar, cuando nosotros consagramos nuestra vida, lo que más vale, cuando nosotros consagramos lo que más vale, aunque pudiera parecer a los ojos de otra persona, o no sé, a los ojos de otro dice: no, pues Abraham no lo sacrificó, al final Dios le dijo que siempre no. Pero a los ojos de Dios, Dios dice: no me lo rehusaste. Por cuanto no me lo rehusaste, de cierto te bendeciré. Y Dios opera en forma sobrenatural, y entramos a la dimensión que antes no comprendíamos, a la dimensión que antes no entendíamos. Entramos a esa dimensión de adoración y de alabanza a Dios, donde decimos: Dios, yo entiendo que de repente yo puedo responder a una declaración o un decreto que tú haces en mi favor. Cuando tú me dices que mis hijos serán enseñados por ti, yo lo entiendo, Señor, que yo puedo responder. Pero yo quiero llegar a un momento, Señor, en el que yo busco en lo más valioso que puede haber, y que tú me lo pides, Señor, y que yo diga: yo he aprendido que Dios es poderoso para levantar una generación aún de los muertos. Primer principio. Segundo principio, lo que Dios nos pide, si ustedes lo ven, Dios nos lo va a devolver multiplicado. Dios le pide a una persona: préstame tu barca, y se la regresó llena de pescados. Y esto es lo que Dios hace cuando entendemos lo que pasa en el mundo espiritual y decimos: esto no es un gasto, esto es una ofrenda a Dios, esto es una semilla viva. Y la palabra de Dios dice que mientras esté la tierra funcionando, la siembra y la cosecha, ese principio de siembra y cosecha seguirán
vivos, actuando. Y en nosotros creer eso, de repente es cuando Dios nos habla y dice: preséntame esta ofrenda. ¿Qué es eso que yo tengo de más valor? Que yo digo: Señor, esto es lo que más, mi único hijo, Señor, el que tanto había anhelado, el que trae alegría a mi corazón, Señor, el que es muy buen hijo y cuánta cosa. Y Dios me dice: entrégamelo. Y después de todo el tiempo que tú invertiste y tú se lo entregas a Dios, y Dios dice: por cuanto no me rehusaste lo más valioso que tienes, de cierto te bendeciré, de cierto te bendeciré. La ofrenda es un acto muy importante porque es para Dios, porque es para Dios. Y Dios de repente, y es lo que yo aquí empiezo a ver, o sea, Abraham hizo altares, algunas ofrendas, pero Dios lo empieza a enseñar. Gedeón presenta una ofrenda, pero Dios luego le trae y le dice: preséntame ese toro de 7 años, el segundo, ese preséntalo. Cuando Dios de una forma especial dice: esa ofrenda que tú habías retenido, y Dios nos trae la memoria y decimos: Señor, gracias, y traigo la ofrenda delante de tu presencia, y ofrendamos al Señor. Y es algo que sucede en el mundo espiritual, algo que sucede en el mundo espiritual. La ofrenda es un acto muy importante porque es para Dios. Es lo más maravilloso que puede haber, decir: vengo delante del Señor, veo lo que pasa en el mundo espiritual, esto es una semilla que yo estoy sembrando y realmente lo hago para agradar a Dios, como podemos ver en Génesis, para agradar a Dios, para agradar a Dios. Encontramos esto. Dios ya tenía la intención de bendecir a Abraham. Dios ya tenía la intención de bendecir a sus generaciones. Dios ya la tenía la intención, pero la intención fue confirmada cuando Abraham respondió de la forma correcta. Amén, hermano. Cuando Abraham respondió de la forma correcta. Sabes, lo que tú tengas en tu corazón, que haya sido el anhelo de tu corazón, si Dios te dice: dámelo, te voy a decir una cosa. Abraham aprendió y dijo: si Dios me está pidiendo un hijo, me va a regresar miles de hijos. Me va a regresar miles de hijos. Porque cuando Dios me pide la semilla para sembrarla, es para multiplicarla. Y ese es un principio sobrenatural. Cuando nosotros decimos: Señor, aquí traigo esto, es para tu gloria, para tu honra. Siempre veamos el valor, lo maravilloso, el privilegio tan grande y espiritual que es ofrendar para la gloria del Señor. ¿Dónde entramos nosotros? ¿En qué momento? Si esto se lo dijo Dios a Abraham, y Abraham es el pueblo de Israel, y yo no fuera, o tú y yo no seamos del pueblo de Israel, ¿en qué momento nosotros nos enganchamos? Porque acá paralelo venía un pueblo que ni temía a Dios, que era idólatra, que se arrodillaba ante las imágenes, que creía en cosas raras, extrañas, ¿verdad? No un pueblo que temía a Dios. ¿En qué momento se engancha? La Biblia dice en Gálatas que en Cristo Jesús nosotros nos enganchamos y todas las bendiciones de Abraham nos llegan a nosotros. Toda la bendición de Abraham nos llega a nosotros. Todo lo que nosotros podemos disfrutar gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y quiero decirte que ese padre sí puso a su hijo. Ese padre sí puso a su hijo y sí dejó que muriera por nosotros. Ese padre sí dejó que muriera por nosotros. Sabía que tenía el poder para levantarlo de los muertos, pero murió por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca, si hemos rehusado ofrenda a Dios espiritual, que lo reconsideremos y digamos: Señor, perdóname. Y número 2, si nosotros tenemos que engancharnos y decir: Señor, en Cristo Jesús, yo quiero entrar en esta dimensión de relación contigo. En Cristo Jesús hoy lo quiero hacer. Y de esta manera, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida, siendo Él nuestro Salvador y nuestro Señor, entramos a la dimensión de la bendición para nosotros y para nuestra descendencia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar al Señor y vamos a orar a Él.